Buenos días, ¿cómo les va? Yo soy la doctora Liliana Varela, profesora adjunta de esta cátedra, y hoy vamos a continuar con los contenidos correspondientes a prótesis total removible. Los temas que voy a desarrollar son los aspectos generales de la oclusión en el desdentado total y, en segundo lugar, cinemática mandibular. La bibliografía recomendada es el texto de Prótesis total removible de los doctores Facina y Álvarez Cantoni. El objetivo final de este teórico es unificar la nomenclatura que describe la fisiología de la articulación temporomandibular y la oclusión protética tanto en estática como en dinámica. Cuando hablamos de examen clínico, llegamos a la conclusión de que este paciente desdentado total tiene su sistema estomatognático interrumpido a nivel del componente dentario. Y nuestro objetivo es restituir a la integridad a este sistema mediante la construcción de una prótesis total removible que deberá funcionar en armonía con los demás componentes del sistema estomatognático. Este articulado dentario que ven ustedes acá en la figura, que nosotros vamos a confeccionar en nuestra prótesis, va a tener un plano de oclusión formado por los tercios oclusales de las piezas dentarias, que deberá estar en armonía con los demás componentes de ese sistema estomatognático de ese paciente en particular. Veremos ahora distintos conceptos sobre la articulación temporomandibular y la articulación dentaria. Comenzaremos con la articulación dentaria y definiendo lo que es oclusión, que es la relación de contacto estática o dinámica entre ambos arcos dentarios. Oclusión céntrica es una oclusión estática que tiene el máximo de puntos de contactos dentarios. Es una posición sin ningún tipo de movimiento. En el momento de oclusión céntrica, el sistema neuromuscular mantiene el arco dentario inferior en contacto con el superior en estado de inmovilidad. Cualquier otra relación de contacto dentario que no sea esta será una oclusión excéntrica. Tendremos pues oclusiones excéntricas de lateralidad derecha o izquierda, de propulsión y de retrusión, según la mandíbula se movilice desde oclusión céntrica hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia adelante o hacia atrás respectivamente. Y pasamos ahora al concepto de inoclusión. Cuando no existe contacto dentario, decimos que la mandíbula está en inoclusión. Dentro de las inoclusiones, la más importante es la que se denomina inoclusión estática fisiológica, que es la posición de inoclusión que debe existir entre ambos arcos dentarios cuando el sistema estomatognático se encuentra en su posición postural. Queda entendido entonces que cuando hablamos de oclusión o inoclusión nos estamos refiriendo a los arcos dentarios. Ahora, cuando hablamos de relación, nos estamos refiriendo a la relación
entre los componentes de la articulación temporomandibular, básicamente cóndilo y cavidad glenoidea. Esta relación también puede ser estática o dinámica. Vamos a comenzar definiendo relación céntrica, que es la relación durante la cual el cóndilo se halla en su posición más anterior, media y superior dentro de la cavidad glenoidea a una determinada dimensión vertical y a partir de la cual puede efectuar libremente movimientos de lateralidad, propulsión y aún uno de retrusión. Cualquier otra relación entre los componentes de la ATM que no sea esta será una relación excéntrica. Tendremos entonces relaciones excéntricas de lateralidad derecha e izquierda cuando el cóndilo y el menisco se desplacen lateralmente hacia la derecha e izquierda. Es lo que se denomina trayecto condilio lateral. Tendremos una relación excéntrica propulsiva cuando el cóndilo y el menisco se desplacen en sentido antero-posterior hacia adelante, trayecto condilio propulsivo. Una relación excéntrica retropulsiva cuando el cóndilo y el menisco se desplacen desde una posición propulsiva hacia la posición de relación céntrica, trayecto condilio retropulsivo. Y tendremos también una relación excéntrica retrusiva cuando el cóndilo y el menisco se desplacen desde relación céntrica hacia atrás, trayecto condilio retrusivo. Y tendremos por último una relación excéntrica protrusiva cuando el cóndilo y el menisco se desplacen desde una posición posterior a relación céntrica hacia relación céntrica. Es el trayecto condilio protrusivo. Veremos ahora concepto de plano de oclusión, las curvas de los arcos dentarios, el triángulo de Bonwell, el concepto de overjet y overbite, amplitud y profundidad de mordida, la altura cuspidea. Todos principios necesarios para poder elaborar un adecuado articulado dentario. Plano de oclusión. Existe un plano de oclusión superior al cual ANO denomina plano de orientación, que pasa por el punto incisivo superior y la cima de la cúspide distovestibular del segundo molar superior. Existe un plano de oclusión inferior que pasa por el punto incisivo inferior y la cima de la cúspide distovestibular del segundo molar inferior. Estos dos conceptos son para un paciente naturalmente dentado. En prótesis total removible, para nosotros el plano de oclusión será el plano donde tocan incisivos, caninos, premolares y primer molar superior. Veremos ahora las curvas de los arcos dentarios. En el plano horizontal, el arco dentario superior tiene forma de elipse, mientras que el inferior tiene forma de parábola. En el plano frontal tenemos la curva de Wilson
que es la línea que toca las cúspides vestibulares y palatinas de las piezas posteriores en un corte frontal. Esta curva es cóncava hacia craneal en la zona de segundos premolares y molares y se aplana en la zona de primer premolar. En el plano sagital tenemos la curva de Spee, curva sagital o curva de Baldwin o la curva de compensación. La curva de Spee es la línea que toca las cimas de las cúspides vestibulares inferiores desde canino hasta tercer molar. Según Turner, existen 4 curvas sagitales: la que pasa por las cúspides vestibulares superiores, la que pasa por la cima de las cúspides vestibulares inferiores, la que pasa por la cima de las cúspides palatinas superiores y la que pasa por la cima de las cúspides linguales inferiores. O sea que para Turner las curvas sagitales son 4. Cuando no se especifica a cuál nos referimos, se interpreta como la línea que toca la cima de las cúspides vestibulares inferiores de canino hasta tercer molar, o sea, la de Spee que vimos anteriormente. Si superponemos la curva de compensación de un maxilar con el plano de oclusión de ese mismo maxilar, este último plano forma una cuerda del arco y se denomina cuerda oclusal de la curva sagital, ya sea del arco dentario superior o inferior. El triángulo de Bonwell está formado por los 2 puntos condilion y el punto dentario de Bonwell o punto incisivo inferior. El condilion es el punto medio de la cresta que delimita la vertiente anterior del cóndilo con la vertiente posterior. Prácticamente es el punto más alto del cóndilo. A este triángulo también se lo denomina triángulo cóndilo inciso condilar. Ahora veremos los conceptos de Overjet y Overbite. Ambos se determinan en oclusión céntrica y disminuyen progresivamente hacia atrás. El sobrepase horizontal, denominado también overjet o resalte, es la distancia medida en el plano horizontal entre el borde incisal de los incisivos superiores y la cara vestibular de los incisivos inferiores. El sobrepase vertical, denominado también overbite o entrecruzamiento, es la distancia medida en el plano vertical entre el borde incisal de los incisivos superiores y el borde incisal de los incisivos inferiores. Se denomina trayectoria incisiva sagital al recorrido que efectúa el incisivo inferior sobre la cara palatina del incisivo superior. Es clásica la configuración esquemática de un triángulo rectángulo cuyo cateto mayor equivale al sobrepase vertical, el cateto menor equivale al sobrepase horizontal y la hipotenusa equivale a la trayectoria incisiva sagital. Tanto el
overbite como el overjet suceden también en el resto de la oclusión dentaria. En la zona posterior, el overjet se denomina amplitud funcional de mordida y el overbite recibe el nombre de profundidad de mordida. Altura cuspidia. La altura anatómica, que es lo que ustedes ven en rojo, es la altura total de la cúspide considerada desde su cima hasta su base. Mientras que la altura geométrica que ven en azul es la distancia entre la cima cuspidia y una línea tangencial a la cima de la cúspide antagonista cuando ambas piezas ocluyen en oclusión céntrica. Se la llama también altura funcional a esta altura geométrica, pues solo esta parte de la cúspide es la que actúa como superficie de oclusión. La altura anatómica, la roja, depende de la morfología dentaria, mientras que la altura funcional o geométrica depende del grado de engranamiento cuspidio. Con todos los conceptos que hemos estado viendo hasta ahora, llegamos al Quint de Hanot, que nos muestra los factores que intervienen en el equilibrio de una oclusión. Dos de ellos son los denominados factores principales, que son la trayectoria condilia y la trayectoria incisiva sagital. Y los otros tres son los denominados factores complementarios, que son la altura cuspidia, la inclinación del plano de oclusión y la prominencia de la curva de compensación. La interrelación de los 5 factores del Quint de Hanot se expresa en la fórmula del equilibrio oclusal de Thielemann, que determina que el equilibrio oclusal se puede expresar matemáticamente por un quebrado en cuyo numerador están los dos factores fundamentales, la trayectoria condilia y la trayectoria incisiva sagital, y cuyo denominador está constituido por la altura cuspidia, la inclinación del plano de oclusión y la prominencia de la curva de compensación. Por lo tanto, para mantener siempre un equilibrio oclusal constante, al aumentar uno de los factores del numerador, debe disminuir el otro y o aumentar alguno de los factores del denominador. ¿Y cómo se llega a la fórmula de Thielemann? Supongamos que yo tengo una oclusión cuyo trayecto condilio es de 40 grados y el trayecto incisivo sagital también es de 40 grados. Para que esta oclusión tenga equilibrio, por ejemplo, en propulsión, todas las facetas propulsivas dentarias deberán tener también una inclinación de 40 grados. Ahora, si los valores de los dos trayectos no son idénticos y tenemos, por ejemplo, un trayecto condilio de 10 grados, como ven a la derecha de la figura, y un incisivo de 50 grados, para que esta oclusión tenga equilibrio en propulsión, las facetas propulsivas del primer molar, que está equidistante de ambos trayectos, que son los factores extremos, debe tener una inclinación de 30 grados, es decir, la mitad de la suma de ambos trayectos.
y las demás facetas propulsivas deberán tener diferentes inclinaciones, mayores cuanto más próximas estén al trayecto más inclinado, en este caso el trayecto incisivo, y menores cuanto más cercanas al trayecto menos inclinado, en este caso el condilio. Entonces, el equilibrio oclusal se puede expresar por una fórmula que en el numerador están los dos trayectos condilio e incisivo y en el denominador está formado por las facetas propulsivas. ¿Y qué son las facetas de propulsión? Cuando desde la posición de oclusión céntrica con contacto dentario vamos a una posición borde a borde, ese deslizamiento lo hacemos a través de las facetas de propulsión. Las facetas de propulsión son las vertientes distales de las cúspides superiores y las vertientes mesiales de las cúspides inferiores. O sea que, volviendo a la fórmula anterior, para que esta oclusión tenga equilibrio en propulsión, lo podemos expresar con un quebrado donde en el numerador está la trayectoria condil y la trayectoria incisiva sagital, y en el denominador la inclinación de esas facetas propulsivas. Si en la fórmula superior reemplazo facetas propulsivas por los factores que varían la inclinación de las mismas, llego a la fórmula de Thielemann. Y volviendo al ejemplo anterior, para que esta oclusión tenga equilibrio en una propulsión, deberemos variar la inclinación de las facetas propulsivas para poder permitir un deslizamiento armónico y sin interferencias. Las cúspides activas fundamentales o principales son las que mantienen la céntrica. En el dibujo la vemos en rojo y son las vestibulares inferiores y las palatinas superiores. En verde vemos las cúspides pasivas, accesorias o secundarias, que son las vestibulares superiores y las linguales inferiores. Si yo interpongo papel de articular entre el arco dentario superior y el arco dentario inferior en la posición de oclusión céntrica, vamos a observar las marcas que dejan las cúspides vestibulares inferiores sobre la superficie oclusal superior. En el esquema superior está marcado en color rojo. Ahora, si se realiza un movimiento de lateralidad, en el lado de trabajo contactan cúspides del mismo nombre. Este deslizamiento desde la posición decéntrica hacia el lado de trabajo se realiza a través de las facetas de trabajo marcadas en azul en el esquema inferior, y hacia el lado de balanceo, que lo vemos en verde, interponiendo siempre papel de articular, veremos el deslizamiento de esas cúspides inferiores desde céntrica hacia balanceo. Y por último, si realizase un movimiento de propulsión, veremos el deslizamiento de esas mismas cúspides inferiores desde céntrica en rojo hacia la posición de propulsión,
para mí en un color naranja clarito. Todos estos trayectos configuran verdaderos arcos góticos descritos por cada cúspide inferior sobre la superficie oclusal del maxilar superior. Comenzaremos ahora con la segunda parte de esta clase, que es el análisis de los movimientos mandibulares. Los movimientos mandibulares, como cualquier desplazamiento de un objeto en el espacio, se efectúan a expensas de tres planos: el plano horizontal, el sagital y el plano frontal. El cóndilo, como parte integrante de la mandíbula, también se mueve en los tres planos citados anteriormente, y cada uno de estos planos contiene un eje a expensas del cual se puede efectuar un movimiento determinado. Estos ejes se denominan eje horizontal en rojo en la figura de la derecha, el eje sagital en verde y el eje vertical en azul. Si partimos nosotros, por ejemplo, de la posición de oclusión céntrica y la mandíbula realiza un pequeño movimiento de apertura, es decir, desde la posición de oclusión céntrica a posición de reposo, este movimiento es parte de un círculo y tiene su centro de rotación fijo en el esquema de la izquierda. Si unimos el centro de rotación de ambos cóndilos, obtenemos el eje horizontal fisiológico de rotación, que también en un pequeño movimiento de apertura se mantiene fijo. Ahora, en un movimiento más amplio, como puede ser un descenso y propulsión, el cóndilo, como vemos a la izquierda, además de rotar, se traslada. Y el eje, como se ve a la derecha, también rota y se traslada. La trayectoria de esta rototraslación es parte de una elipse. Ahora veremos qué es lo que pasa cuando la mandíbula hace un movimiento de lateralidad. Al movimiento del maxilar que se desliza hacia la línea media se lo denomina movimiento de mediotrusión, y el movimiento que hace el otro hemimaxilar hacia el lateral se lo denomina movimiento de laterotrusión. Cuando la mandíbula se lateraliza, un cóndilo rota y el otro se traslada. El cóndilo que rota se llama cóndilo de rotación, aunque en realidad su forma anatómica le impide hacer una rotación pura y lo que hace es una rototraslación, por lo cual lo denominaremos cóndilo de trabajo o cóndilo de rototraslación. El otro cóndilo que se traslada se denomina cóndilo de balanceo o de no trabajo o de traslación o cóndilo orbitante. En una lateralidad, ambos cóndilos rotan en el plano sagital a expensas del eje horizontal de rotación. El cóndilo del lado de trabajo rota en el plano frontal a expensas del eje sagital, y también este cóndilo rota en el plano horizontal a través del eje vertical.
En síntesis, en un movimiento de lateralidad, el cóndilo del lado de trabajo rota a expensas del eje vertical, del eje horizontal y del eje sagital. Pero, debido a la anatomía tanto del cóndilo como de la cavidad glenoidea, este cóndilo no puede realizar una rotación pura. Hace una rotación y una traslación. Esa traslación puede ser hacia atrás o hacia adelante y se denomina lateroretrusión o lateroprotrusión. Cuando realiza esa traslación hacia arriba se denomina laterosubtrusión y cuando la realiza hacia abajo, laterodetrusión. Por otro lado, el cóndilo de balanceo realiza un movimiento de rotación y de traslación. Este movimiento de traslación es hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. El último movimiento hacia adentro, si lo relaciono con el plano sagital, obtengo el valor del ángulo de Bennett. El ángulo de Bennett se forma relacionando ese movimiento hacia adentro del cóndilo de balanceo respecto al plano sagital, pero se puede registrar o graficar en el plano horizontal. Este es el movimiento de Bennett progresivo. Si antes de comenzar su recorrido hacia adelante, adentro y abajo, este cóndilo orbitante puede moverse en sentido laterolateral. Este movimiento se lo denomina movimiento de transtrusión, es decir, es un movimiento transversal de lado a lado y se conoce con el nombre de movimiento de Bennett inmediato. Al continuar luego el movimiento de descenso y adelantamiento del cóndilo de balanceo, se produce el movimiento de Bennett progresivo. Ambos movimientos de Bennett se observan o se grafican en el plano horizontal. Por lo tanto, para resumir, el movimiento de Bennett inmediato se denomina también de transtrusión o side shift. El movimiento de Bennett inmediato se realiza sobre el eje horizontal y se mide en milímetros en el plano horizontal. El movimiento de Bennett progresivo continúa al movimiento de Bennett inmediato. El movimiento de Bennett progresivo existe aún cuando no haya Bennett inmediato. Y en cambio, el ángulo de Bennett es la relación entre ese trayecto hacia adentro y el plano sagital y se mide en grados. Ese movimiento hacia adentro que realiza el cóndilo orbitante, si lo relaciono con el plano horizontal, obtengo el ángulo de Fisher, que se registra o se grafica en el plano sagital. Lo importante de todo esto es poder comprender la cinemática mandibular aplicada al articulador, reconociendo que las partes constitutivas de un articulador representan los tres ejes
sobre los que rotan los cóndilos y que el plano de oclusión guarda una relación mutua y definida con los ejes de rotación. La unión de ambos centros de rotación representan el eje horizontal fisiológico de rotación. La rama superior del articulador representa al eje sagital de rotación y el pilar posterior representa el eje vertical de rotación. Esta descripción nos ayuda a comprender que lo único que nos sirve para realizar un montaje de los modelos con los registros que obtenemos es un articulador cuyo valor es esencial en el último tramo de cierre encéntrica, como veremos más adelante. En pequeños movimientos de apertura y cierre, el cóndilo realiza un movimiento de rotación puro. En cambio, si el movimiento es más amplio, como se ve a la derecha, el cóndilo, además de rotar, se traslada. El último tramo de cierre encéntrica es el movimiento que realiza la mandíbula desde la posición de reposo o inoclusión fisiológica estática a máxima intercuspidación. Este movimiento se realiza a expensas del eje horizontal fisiológico de rotación o eje de bisagra. Las cúspides describen verdaderos segmentos de círculo cuyo centro está ubicado en este eje de bisagra. Y para finalizar ya, espero que hayan comprendido la importancia que tiene el registro del eje horizontal fisiológico como punto de partida de los movimientos mandibulares y trasladarlo correctamente al articulador para poder elaborar allí un esquema ocluso articular sin interferencias desestabilizadoras. Cualquier otra aparatología que no siga la concepción de un articulador trabaja de otra manera y nos puede inducir a errores en los movimientos de cierre y lateralidad. Muchas gracias por su atención y tengan buenos días.